Buen día, Marina. Buen Gracias día. por recibirnos. Bueno, estamos en unos días agitados. La primera pregunta que te quería hacer es que, bueno, desde la semana pasada el dólar blue viene teniendo subas diarias y ayer superó la barrera de los 1.000 pesos. ¿Cuál es tu análisis sobre los motivos por lo que se origina esta situación? ¿Es solo el efecto de elecciones o puede haber algo más en esa situación de volatilidad e inestabilidad? Bueno, a ver, digo, lo que tenés es partir de un esquema de represión financiera muy fuerte que te corrió una brecha muy alta. La brecha cuando está en la zona del 100%, la política la tolera, cuando sube del 100% y escala por arriba del 130%, la política intenta frenarla por todos los medios. Tuviste 3 picos de la brecha antes. Uno fue octubre del 2020, y en octubre del 2020, a la salida de la pandemia, cuando después de una reestructuración de la deuda muy agresiva, Guzmán da la señal de que no va a haber corrección fiscal, la brecha se dispara, no había intervención en el mercado cambiario, la brecha se frena con intervención, con dólares que todavía tenía el Banco Central, y con una carta de Cristina en ese momento que envía a todos los argentinos, y donde dice que habla del monetarismo por primera vez y llama al Fondo Monetario para que venga a la Argentina. Esto fue octubre del 2020. Sí. De octubre del 2020 a enero del 2022, el Fondo Monetario vino y se fue. El acuerdo con el fondo no se había cerrado. Fuiste un año electoral donde intentaste llegar a las elecciones pisando el tipo de cambio oficial y las tarifas, coordinando tras otro cambio tarifario, y empezaste a pagar el Fondo Monetario y te quedaste sin reservas en el Banco Central y llegaste a enero del 2022 con la discusión de si entrábamos o no en default con el fondo. Finalmente en enero no entramos en default, pero la brecha había tocado 130% de nuevo. La brecha baja con el acuerdo con el fondo y vuelve a presionarse en mitad de en 2022, mediados de 2022, cuando se rompe el mercado de deuda en pesos. Tuviste una corrida en los fondos comunes de inversión. Y en ese contexto tuviste el giro de lapiceras entre Cristina y Alberto, donde Cristina se la pasaba y Alberto se la devolvía, volaban los ministros en el medio, salió Guzmán, salió Batakis y la brecha llegó al 160%. Y en ese momento también hubo un ordenamiento desde el lado de la política, que tuvo que ver con el ingreso de Massa al Ministerio de Economía. Massa entra al Ministerio de Economía, yo creo que ahí había margen para ir a un programa de estabilización. No fuiste un programa de estabilización, fue un intento de administrar la escasez, devaluando con dólar soja y mandaste y trataste de transitar y llegar a las elecciones sin un programa. Creo que en ese momento había caudal político, porque había un ordenamiento interno dentro del espacio y había una oposición más clara, o sea, todavía Juntos por el Cambio no estaba desintegrado como está hoy, ni había aparecido un tercer jugador como apareció hoy. No lo hiciste, pero en ese momento la brecha comprime y la brecha se mantiene en la zona de 100, 90, 110, hasta abril de este año, donde arranca el año electoral. Cada vez que la brecha se escapa, empezás a intervenir con dólares que no tenés. Este año la sequía te agudizó la escasez y la dinámica cambiaria empezó a recrudecer. Cada vez tenés menos herramientas para intervenir, pero ahora tenés una elección que está cada vez más cerca. Te faltan 5 días hábiles a la elección y después tenés que llegar a la segunda elección, si hay segunda vuelta. Claro. Y tenés del otro lado candidatos que te están directamente proponiendo, alentando, si querés, una corrida, frente a un candidato del oficialismo que lo que está intentando es sostener el nivel de actividad tirando pesos en la calle. Entonces, por un lado tenés alguien que está generando las condiciones y alguien que está con el fosforito del otro lado. Bien. ¿La brecha en cuánto quedó ahora? ¿Más de 170? ¿Brecha entre el oficial y el dólar oficial blue está en 350 y el blue está arriba de 1.000. O sea, estás acercándote a 200 de brecha, que es un pico. O sea, no tuviste niveles de brecha tan altos. Con los dólares financieros está un poco más abajo, pero estás en una dinámica donde se te aceleró y de nuevo no tenés muchas reservas para intervenir. Si intervenís con reservas, obviamente las perdés, tenés un mercado paralizado porque la brecha hace que la operatoria de comercio literalmente se frene. Ayer se liquidaron en el mercado oficial $500.000. Y del otro lado te frenan los pagos de importaciones, con lo cual, de nuevo, el excedente de pesos que está acorralado en la economía, en este esquema de represión financiera, busca mecanismos de cobertura. Esos mecanismos de cobertura presionan sobre estos instrumentos, y del otro lado, de nuevo, la incertidumbre plena sobre no solo quién llega
con encuestas que te dan algunas indicaciones, sino, bueno, qué es finalmente lo que hace cuando llegue. Ahora, ¿dónde frena esto? Estamos en un dólar blue en 1010 que cerró ayer, bueno, hoy. ¿A dónde frena? ¿Cuál es el techo? Y en la economía real, bueno, esto ya estamos viendo que hay empresas, comercios que no tienen precios. Ayer no tenían precios, hoy no tenían precios. Hay algunos indicios de desabastecimiento, que es lo que hacen principalmente las grandes cadenas de alimentos cuando pasan estos movimientos. Sí, a ver, de nuevo digo, frente al evento, yo siempre digo, cuando el evento se produce dentro de 3 meses, que todos tenemos que seguir laburando, todos tenemos que seguir, las empresas tienen que seguir pagando salarios, vendiendo, y las familias tienen que seguir viviendo, mandando a los chicos al colegio. Cuando el evento se produce mañana, todos nos quedamos en nuestras casas y que sea lo que Dios quiera. O sea, lo que digo es, depende, digo, en ese contexto, bueno, es donde está jugando. O sea, si la percepción es que el evento viene ya, bueno, todo el mundo paraliza. ¿Para qué te voy a fijar un precio si yo no sé cuál es mi costo de reposición mañana? Claro. Entonces, mientras la brecha sigue tomando temperatura, o sea, la brecha es una diferencia entre el financiero y el oficial. Exacto. Parte de la brecha tuvo que ver con el aumento del financiero y parte de la brecha tiene que ver con que el dólar está clavado en 350 pesos. O sea, devaluaste de pospaso, llevaste la inflación al 12%. En términos de brecha cambiaria, la ganancia te duró 48 horas, las 48 horas ya estabas en el mismo lugar, y en términos de tipo de cambio real te duró 1 mes y medio. Y con el dólar clavado en estos niveles, bueno, toda la suba te llevó un porcentaje más alto. Digo, si el dólar oficial en vez de 3.50 hubiera sido un crawling peg, digo, la brecha sería 50 guitas abajo. Entonces lo que digo es, acá hay, como yo digo, de nuevo, hay un esquema político donde todo vale para llegar del otro lado. Y en ese esquema político donde todo vale, bueno, digo, estamos sin anclas respecto a lo que viene. O sea, y además, de nuevo, digo, la alternancia en democracia es la norma. O sea, por definición, digo, la democracia te permite la alternancia. Digo, a veces no hay alternancia, puedes tener reelección, pero si no es alternancia. Ahora, los países son más que un gobierno. Ahora, si el que viene sistemáticamente te dice que no va a pagar los contratos del que se fue, y eso es un poco donde estamos. 2012, 2015 tuviste represión financiera, 2016, 2019 tuviste libertad económica, después tuviste represión financiera, y ahora vas a un intento de libertad económica pasando un esquema de represión financiera que te genera estas condiciones. Bueno, sacarle la tapa a una olla a presión muy caliente y todo vuela por los aires. Esa es la sensación que tenés hoy por hoy. Ahora, dicho eso, la pregunta es, ¿qué es lo que, digamos, cómo salís de acá? Yo cuando pienso es en el discurso de Martín Guzmán, ¿no? Cuando él llegó, dijo, los pesos se pagan, los dólares se reestructuran, ¿no? Y los dólares en ese momento tenían una deuda que valía 80 guitas con un cupón de 7. Y los pesos valían 30 guitas sobre valor nominal de 100 y estaban fuera de los balances de los bancos. Hacer lo que hizo terminó rompiendo la deuda en dólares, hoy tu riesgo país se disparó, y terminó inflando la deuda en pesos y coordinando la presión sobre la brecha cambiaria, Pimco y Templeton. Pero su mensaje era, de nuevo, de manual: los pesos se pagan, los dólares se reestructuran. Ahora tenés ahora un candidato con chances de llegar que te dice exactamente al revés. Te dice, los pesos son estiércol y los dólares, los contratos en dólares se respetan. Bueno, digo, si este es tu país, donde depende del gobierno que venga, tiene un manejo de unos contratos y otros, la verdad es que o nos ponemos de acuerdo y alargamos el horizonte, o vamos a seguir preguntando siempre lo mismo, con una nominalidad cada vez más alta, que es lo que venimos haciendo del 2018 hasta acá. Ahora, esto es una crisis cambiaria, pero ¿qué incidencia puede tener en el sistema financiero, en el sistema bancario? Más que nada, también tomando los dichos de Milei sobre la renovación de plazos fijos y los consejos que están... A ver, los sistemas financieros per se definen en la credibilidad. En cualquier banco del mundo, si todo el mundo quiere ir a ver lo que hay en el banco, automáticamente coordinaste una corrida. O sea, no hay para todos. Los bancos toman depósitos y prestan. El sistema financiero es fraccionario, funciona así en todos lados. Te pregunto esto porque el sistema bancario adquirió una solidez después de salir de la crisis del 2000. En 2001, hasta 2001, el sistema bancario era un sistema financiero de argen dólares.
O sea, vos tenías dólares depositados, pero no eran dólares, eran argentores, porque eran dólares que vos depositaste, que estaban prestados a alguien que en alguna medida, o en mucha medida, ganaba en pesos, y si la devaluación se producía, no podía devolver el crédito y no te podían devolver. Y si vos tenías una corrida y todo el mundo quería ver los depósitos todos juntos, no tenías encajes suficientes para devolverles a todos. Hoy la dinámica es distinta. O sea, hoy tenés un sistema financiero donde el sistema financiero de dólares tiene una enorme cantidad de encajes, porque le prestas solamente a los que valorizan dólares. De hecho, tuviste 2 corridas contra dólares, que te fueron la mitad de los depósitos en cada una y los bancos siguieron en pie. Y tenés un sistema financiero de pesos donde hay 5 puntos de crédito a PIB y 10 puntos de pasivos remunerados. Los pasivos remunerados son el mecanismo que usa el Banco Central para retirar los pesos de la economía. Cuando un banco toma pesos y le presta a una persona, le presta a una familia a una empresa, toma de familias y empresas, le presta a familias y empresas, el que paga la tasa de interés son las familias y las empresas de su flujo de fondos. Cuando se los da al Banco Central, el Banco Central tiene que emitir esos pesos para pagar del otro lado. Eso es emisión monetaria y hoy es un problema que es el cuasi fiscal. Ahora, los pesos en principio están, o sea, mientras vos tengas la capacidad de emitir, bueno, los plazos fijos se pagan del otro lado. O sea, hoy lo que tenés es, los bancos colocan el LELIX, las LELIX, o sea, no hay un problema ni de descalce ni de liquidez. Ahora, de nuevo, si el que viene te dice, vamos a, entonces digo, depende de qué es lo que diga el que venga, por eso la importancia de alargar el horizonte. O sea, no hay forma de crear un sistema financiero razonable si el que viene te dice que no va a respetar los contratos del anterior. La sensación que da es que después del comentario poco feliz de ayer, digo, todo bajó un decibel, o sea, no volviste a tener ese tipo de comentarios. Es peligrosísimo, los comentarios son peligrosos. Bueno, un empresario también la semana pasada habló de una sensación de hiperinflación en la calle. ¿Observás que esto esté pasando? Que están alimentando también mucho la idea de la una hiper a quien le conviene. Escuchaba a un colega tuyo ayer, Emanuel Álvarez Agis, decir que bueno, la hiper no es que solamente es como que te incide en los salarios, te baja los salarios y es más fácil ir a la dolarización que propone Milei. Yo creo que una hiper es perversa. O sea, Argentina tuvo una hiper en el 89 y tuvo una segunda hiper en los 90. Están jugando mucho con esa idea. Con lo cual está bien, pero lo que digo es, Menem tuvo una hiper previa y después tuvo un plan Bonex y una segunda hiper. Y estabilizó recién en abril del 91. O sea, tardó casi 2 años en estabilizar. Acá los gobiernos son mucho más cortos. Y no había llegado 6 meses antes, ¿no? O sea, cuando estabiliza en el 91 todavía tenía 4 años y 8 meses de gobierno por delante. Pero dicho eso, yo lo que creo es, hoy no son las mismas condiciones que en los 80. Bueno, o sea, hoy tenés primero controles de capitales que en ese momento no los tenías. En ese momento vos tenías un desdoblamiento formal del mercado de cambios. Acá hoy no tenés un desdoblamiento formal, tenés un desdoblamiento de facto del mercado de cambios con dólares financieros que se establecen a través del mercado de activos financieros, donde tenés limitantes fuertes a comprar. O sea, digo, mientras vos tengas el cepo y la eficacia del cepo te aleja de la hiper. Venías de 15 años de tasa de inflación arriba del 100%, tenías todos los contratos de la economía indexados, tenías bancos que tenían problemas de su hoja de balance, tenías problemas con los créditos, o sea, tenías líneas de redescuentos, parte de la emisión monetaria eran los redescuentos para sostener el sistema financiero. Hoy el sistema financiero está saneado en ese sentido, o sea, los bancos tienen una enorme liquidez depositada en el Banco Central. Tenías plazos fijos que se hacían cada 7 días, o sea, la historia era distinta. Ahora, de nuevo, digo, la economía, ¿viste? Depende en la credibilidad y en el horizonte. Entonces yo hace 2 años escribimos una nota con mi socio Sebastián Menescal y después la volvimos a refletar, que llamaba ¿Podemos construir una hiper? Y hablaba en primera persona, construir una hiper. Y decía, bueno, indexar la economía a plazos cada vez más cortos, incumplí el acuerdo con el fondo, usar más reservas de las que tenés, perdés las reservas, emití más pesos para tratar de sostener del otro lado, y después yo decía, adentrate en un esquema de competencia política que proponga que la deuda de pesos es un problema, que era Juntos por el Cambio en ese momento, hablaba de la bomba de pesos, y decía, bingo. Un año después volvimos a reflotar la frase y decíamos, lo que no tuvimos en cuenta fue la sequía, y no tuvimos en cuenta la aparición de un candidato que tiene un discurso disruptivo.
que además a los dos espacios le servía porque le robaba votos al otro, o sea, los dos lo alentaban porque le robaba votos al otro. Bueno, viste, la estupidez humana termina determinando el curso de la historia. Requerís algún grado de acuerdo en esa transición, tenés que llegar al 22 de octubre, después tenés que llegar al 19 de noviembre, después tenés que llegar a diciembre. Digo. Y nadie pareciera tener demasiados incentivos en tratar de reducir el costo social que puede llegar a tener este evento. La verdad que es peligroso. Bien, la última para Norte Play. Ayer presentaron una denuncia por incitación a la violencia económica contra Milei y estás citada a no declarar. Sabía. Yo te citaba a declarar. Tu nombre está entre los que citarían a declarar, supongo, como testigos. No lo sabía. Porque él también tuvo declaraciones acerca contra los economistas y contra el trabajo que hacen ustedes. Y los pronósticos que tienen. Yo creo igual que es peligroso, o sea, judicializar un candidato creo que es peligroso. Lo judicializaron a propósito de las declaraciones que tuvo él, pero ya llegar a la justicia es como mucho. Y yo qué sé, está judicializando un candidato a pocos días de la elección. No creo que sea una buena idea. Bien. Bueno, muchas gracias por este tiempo.